básicamente en el diagnóstico del infarto agudo del miocardio, y por ende una de las pruebas que también tenemos que... ¿Para dónde van? ¿Se van? Al baño. Y para complementar el estudio de evaluación del funcionamiento cardíaco, para eso tenemos marcadores cardíacos. No es la evaluación toda, porque si hablamos solamente hemos concretado sobre la importancia de un perfil lipídico, pero nos falta enzimas cardíacas, pero también, ahí también hace parte los electrocardiogramas o enzimas ya más moleculares, que esas no las tenemos o no las vamos a hablar en ese tema. Pero hoy vamos a aclarar la utilidad clínica que tienen los marcadores cardíacos. ¿Listo? Entonces vamos al tema. Marcadores. Unos que son proteínas y otros que son enzimas. Todas las enzimas son proteínas, ¿verdadero o falso? Todas las enzimas son proteínas, verdadero. Todas las proteínas son enzimas, falso. Gracias a Dios, vamos bien por ahí. Ahora, vamos a comenzar con el análisis de este caso clínico, que quiero que entre todos leamos y veamos desde el conocimiento del médico hasta las medidas que se pudieron tener en cuenta si se tuviera esa precaución ante un episodio como este caso. Entonces lo voy a leer yo en voz alta, estoy casi difónica, pero vamos a irlo analizando y discutiendo entre todos. Partiendo de ahí, comenzamos a hallarle la utilidad clínica de esos marcadores que vamos a ver en la clase de hoy, ¿vale? Comenzamos. Dice que es un paciente femenino que tiene 67 años de edad, con antecedentes de diabetes de más de 25 años de evolución. Estamos hablando ya de una paciente que es crónica, una diabetes mellitus, con tratamiento con glibenclamida, tiene una dislipemia mixta, con tratamiento con atorvastatina, benzafibratos, y además tiene una hipertensión arterial desde hace 15 años tratada con enalapril. Por todos los lados que usted lo vea, es una paciente tratada crónica con alto riesgo de infarto agudo si ese control no se lleva a tiempo. ¿Listo? Si esas precauciones, tanto sanitarias de ella en cuanto a alimentación, ejercicio y acompañadas de unos buenos medicamentos, pues ahí estamos hablando de una paciente con alto riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa? Dice que el 10 de octubre acudió a un hospital por presentar un dolor en el pecho de alta intensidad. Fue atendida por el médico general, quien emitió un diagnóstico de epigastria secundaria a ingesta de irritantes. Egresó el mismo día con omeprazol, metoclopramida y una cita abierta a urgencias. Miren los síntomas de la paciente. ¿Qué me quiere decir algo sobre esos síntomas? ¿O cómo llegó esa paciente? Fue por un dolor en el pecho de alta intensidad. Pero, ¿cuál fue el diagnóstico del médico? Seguramente ella dijo que pues tuvo reflujo, que tuvo irritación, ¿sí? Un malestar, no sé. Y lo que le mandó fue omeprazol y la mandó por cita de urgencia. O sea, váyase para la casa porque le dio egreso. Ojo ahí. ¿Listo? Vamos todos conmigo. Luego dice que el 15 de octubre, el 23, buscó atención médica por segunda vez. ¿Listo? ¿Ya han pasado cuántos días? 5 días la paciente con un episodio de un dolor y que fue tratado porque también sentí una irritación gástrica, pero fue tratada con omeprazol, vaya para la casa. A los 5 días volvió porque sintió ¿qué? ¿Por dónde voy? Por acá. Por segunda vez, el cual fue atendido por otro médico general. En el interrogatorio refirió una sensación de reflujo, previamente controlado pues con tratamiento sintomático, vértigo, náusea, a la exploración, signos en los cuales se le midió la temperatura de 36.5, un pulso de 89 latidos por minuto, una respiración de 28, no se tomó la presión arterial, listo, buena hidratación, coloración, un cardiorrespiratorio normal, abdomen bien, sin datos patológicos,
se le hizo una glucometría. Entonces el médico lo que hizo fue, le vamos a tomar una glucometría ahí rapidito para ver, y la tenía en 158. Se decidió manejo ambulatorio con medidas higiénico-diabéticas y se le complementó con esos medicamentos, aluminio, magnesio, listo. Otro médico que la trata ya muy diferente al primero, y simplemente le miró los niveles de glucometría, los aspectos físicos, y le siguió dando los medicamentos de ella y que vaya a su control, vaya para la casa. Van 2. El mismo día, ya estamos hablando, respirámosla en la noche, nuevamente acudió al hospital por un dolor torácico irradiado epigastrio que no se dio con el tratamiento previo. ¿Por qué? Porque supuestamente fue tratado con una gastritis, por decirlo así, que venía, y le dieron omeprazol, pero sigue con ese ardor abdominal o gástrico, y aparte ese dolor en el pecho. Vamos ahí. No se dio con el tratamiento, presentó síncope durante la estancia en la sala de espera. ¿Qué es síncope? Eso, que estuvo en la sala de espera, vamos a hacer la escena, como que se desmayó, sintió como ese desvanecimiento y volvió en sí. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Listo? Fue llevada al servicio de urgencia ante ese episodio, y el médico solamente le envía un lactato de deshidrogenasa y una secatota, donde los dos, esos resultados refirieron que están súper altos. Pero miren las pruebas que el doctor le mandó, un lactato y una secatota. ¿Será que esas pruebas son para el diagnóstico si está sospechando de un infarto agudo de miocardio? O si son útiles, ¿cómo yo las puedo interpretar para yo darle la utilidad que ella se merece? ¿O es que de verdad en el laboratorio no habían otras pruebas que yo pudiera hacer de más utilidad? Quedan esos interrogantes. ¿Será desconocimiento del médico? ¿Será que tenía una estrategia planeada? ¿O de verdad que en el laboratorio o ese hospital pues no habían los otros que él de pronto sí quería? Vamos a ver, quedan interrogantes porque no estamos ahí en ese episodio, pero vamos a manejar lo que probablemente para nosotros acá sería lo más conveniente para ese paciente. Hubiese sido, porque vamos a ver el desenlace del paciente. Listo, mientras el médico analiza el resultado del laboratorio, mandaron a los laboratorios, y los laboratorios pues tienen un tiempo. El paciente presentó un paro cardiorrespiratorio que requirió maniobras avanzadas desde animación, intubación, fármacos vasoconstrictores, y la cual revirtió el paro. Listo, le salvaron ahí como momentáneamente la vida del paciente. Se le realizó un electrocardiograma que efectivamente todo lo que mostró el electrocardiograma está compatible con un infarto agudo de miocardio, porque vieron unas lesiones supraepicárdicas del 1 al 6, de los segmentos anteriores extensos, en el cual todo esto me estaba dando a conocer que ese electrocardiograma era compatible con un infarto agudo de miocardio. ¿Listo? Los familiares, sí, mientras que el doctor leía todo esto, los familiares lo que hicieron fue trasladarla a otro hospital, porque se estaban desesperando de ver la situación de la paciente y que no había una atención rápida, porque el señor estaba viendo el electrocardiograma, lo que hicieron fue agarrarlo, se la llevaron, y en el traslado presentó un nuevo paro cardiorrespiratorio que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar. ¿Y qué pasó con la paciente? Falleció. Ahora lo pongo en contexto de ustedes. Sé que hasta ahora estamos analizando la clase, pero sin embargo hay puntos que ustedes nos pueden apoyar. ¿Será que les abro la puerta? ¿Qué les hago? Porque lo veo incómodo. Abrimos las ventanas, usted me dice. Sí, la verdad sí, porque hasta yo estoy sudando. Eso no es mentira. O no sé si el líder va y pida otra vez el control. Se disculpe. Es que entramos y estaba así. No sé si fue un error de nosotros no haberlo apagado y volverlo a prender. Se disculpe, líder. Se perdió lo más importante, es la discusión del caso. Entonces, recapitulamos el caso clínico. Estamos hablando de un paciente que es hipertenso, diabético y tenía una dislipidemia mixta. ¿Usted qué sería lo más conveniente cuando ese paciente llega con un episodio de pronto de dolor abdominal
o una irritación abdominal y aparte todo un dolor en el pecho. Usted le mandará un electro. ¿Qué más? En ese momento que acudió el primer día, estamos hablando del día 1, le mandaré un electro. Clínica por auscultación de soplos. Una clínica. Una auscultación. Una auscultación por soplo. ¿Qué más? ¿Presión arterial? Sí, pues si se la quiere me dice las mismas, no pasa nada, eso es tu decisión. ¿Qué más le harías tú a ese paciente si llega así? Por la luminaria. Yo le mandaré unas troponinas. Yo estoy aquí, ahorita concluimos. Glucometría para ver. Yo le voy a mandar una glucometría. ¿Qué más? Ahora los voy a ayudar un poquito. Si llega un paciente, ¿cuáles son las características o los síntomas de un infarto agudo en miocardio? Me está diciendo él que puede ser una angina de pecho o un dolor de esos torácicos que se puede irradiar en la espalda. Uno, no todos los pacientes presentan eso, pero sí vale, obviamente. Es lo más característico, lo que yo espero. Pero ¿qué más puede presentar un paciente? Una gastritis repentina. Una gastritis. ¿Por qué la gastritis? ¿Por qué asociamos una gastritis con un infarto agudo del miocardio que de pronto el médico no lo asoció? Porque es muy de repente, es algo que nunca había sentido y de repente siento una acidez muy que nunca había tenido gastritis y de repente presenta un ardor muy fuerte. Ajá. ¿Y eso a qué se debe? Por la inervación que tiene. Por la inervación del corazón al tubo digestivo. Y en esos episodios los pacientes por lo general comienzan a presentar esa acidez, y es problema cardíaco. Pero ¿y qué pasó con el doctor? Lo más probable es que no lo asoció. Ese dolor en el pecho con esa acidez, sino para él fue fácil mandarlo con omeprazol. ¿Estamos claros hasta ahí? Hasta ahí va. ¿Qué otros síntomas? La disnea, ¿qué más? La dificultad respiratoria, parestesias, ese hormigueo. Hay pacientes que simplemente lo que dicen, tengo 2 episodios de unos hormigueos frecuentes en miembros inferiores, manos, ¿cierto? Porque baja ese flujo sanguíneo y no hay nutrientes ni oxígeno para las células, ¿cierto? ¿Qué otras cosas? Si hay el dolor a los tejidos, tanto el izquierdo como el derecho. Exacto, ajá. Ese dolor se puede irradiar la espalda, listo. Mira, algo muy particular que llegó un paciente que no se ha visto, no, porque uno está acostumbrado al dolor en el pecho, que siente el hormigueo, que siente el dolor gástrico, además el malestar general, náuseas, vómitos, pero que lo puedo asociar a muchas cosas porque son inespecíficos. ¿Estamos claros acá? Lo específico que yo espero es el dolor en el pecho, lo que yo espero. Solamente decía que tenía 3 días con dolor en la mandíbula. Lo que se estaba infartando. Tenía esa LDL en 350. El electrocardiograma así, disparado. Y lo único que no, yo iba a trabajar, todo bien, yo me sentía todo bien. Yo no sentía náuseas, ni dolor en el pecho, ni nada, nada. No le dieron salón. No, a esta hora en la tarde es muy difícil los salones. Este lo peleé. Una semana antes. Ya lo pagaste normal. Con este yo lo hice. Aguanté, pues. No me preocupe. ¿Cómo? Muestre, que le va a revisar ¿Íbamos por dónde? En cuanto a los síntomas, miren que el paciente lo único que tenía, Jamie, era un dolor mandibular. Un dolor mandibular. Y es un síntoma también, o un signo característico de un infarto agudo miocardio. ¿Listo? Vamos. ¿Qué pasa? Listo, continuamos. Miremos la otra lección del otro médico. La lección de las pruebas. ¿Usted cree o ya han leído sobre los marcadores cardíacos o no? ¿Qué dicen de los marcadores? Ahí fue la general, lo más probable. Lo mismo la total. Eso, échese un poquito para acá para que no sufran tanto. Usted que está ahí, métase ahí en ese ojo. Muy bien. Vamos para las pruebas, ahora sí, mis hijos. Los marcadores cardíacos. Sabemos que son enzimas o proteínas que se liberan cuando hay un compromiso en los cardiociclos, ¿cierto? Por falta de oxígeno
ya sea por una obstrucción, por ejemplo, una alteración de nuestro perfil lipídico que nos lleva a los depósitos de esas células espumosas en las íntimas, que me puede llegar a producir unas placas ateromastosas, una aterosclerosis y un infarto agudo miocardio. Afectaciones ya genéticas, condiciones que me pueden obstruir esos funcionamientos cardíacos, ¿sí? Ese funcionamiento cardíaco. Entonces mis cardiocitos están lesionados. Falta de nutrientes, oxígenos que me llevan a ese paciente a sufrir de un infarto agudo miocardio. Entonces para eso se liberan en sangre las enzimas o los marcadores cardíacos, que unos actúan como proteínas y otros como enzimas. Dentro de las proteínas, ¿cuáles tenemos? Las troponinas. ¿Quiénes más? La mioglobina. ¿Qué más? No es un marcador como tal, pero hace parte dentro de las clasificaciones, la PCR y por último también el péptido natriurético tipo B. Como enzimas, ¿cuáles tenemos? Antes que se infarte la mona. Tenemos la CK, la creatinquinasa. ¿Cuál más tenemos? Lactato deshidrogenasa. Lactato deshidrogenasa. ¿Y cuál más tenemos? ¿Cuál más tenemos? Ese le dio ya un paro ahí. ¿Cuál más tenemos? Les falta una que ya miramos en funcionamiento hepático. La GOT. Con mucho gusto. Aquí, creatinquinasa, lactato deshidrogenasa, Ay, siento que ya está enfriando. aspartato aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, la GOT, la que vimos en hepático. Bien, ¿ya se le olvidó? Estamos repasando. Listo. Vamos con las troponinas. Ya vamos avanzando acá. Bueno. Acompañado a ello, vemos que hay pacientes, aunque se dice que el 80% de ellos pueden presentar infarto agudo de miocardio con alteraciones características en los electrocardiogramas, pero pueden haber pacientes sin características o lesiones de compromiso en el electrocardiograma y pueden estar sufriendo un infarto agudo de miocardio. Entonces, no es solamente el electrocardiograma, sino el electrocardiograma acompañado con, para usted establecer el diagnóstico. ¿Estamos claros hasta ahí? Una ayudita puede ser, eso ya lo hablamos, ya las hablamos y aquí las tenemos. Las proteínas o las enzimas que nos pueden indicar qué está pasando con el corazón, si está sufriendo algún daño, ¿listo? Donde esos cardiocitos mueren por la falta de oxígeno o nutrientes y se ven reflejados estas enzimas elevadas en sangre. Comencemos hablando con cada una de ellas y miramos si es útil o no es útil para el diagnóstico del infarto agudo. Ahí está ahí porque allá me escuchan a gritar. Comenzamos con la mioglobina. ¿Qué es lo característico que tiene esta proteína? Es su bajo peso molecular. Pero si le hablamos que si ella es específica o no, no tiene especificidad para un infarto agudo del miocardio. Pero ahí está. ¿Se puede elevar en un infarto agudo del miocardio? Claro. Pero también se te puede elevar en un ejercicio extremo. Un paciente con una distrofia muscular se te puede elevar, no quiere decir que esté infartado. ¿Estamos claros? Una rhabdomiólisis de mi paciente, se puede elevar la mioglobina. Pero ¿cuál es la utilidad que ella tiene? Es que se eleva muy rápido en sangre. Se habla que la elevación de ella puede iniciar de 2 a 3 horas iniciado el episodio. Señor. ¿Le pueden cambiar al 312? ¿Está abierto? ¿Ya hay gente allá? ¿Ya usted fue? Profe, tocó. Vamos.